Esta es la última estructura de datos que vamos a ver. O sea, con esto se acaban las estructuras de datos y ya se acabaron las estructuras de acciones, ¿no? ¿Qué es este tipo de estructura? A ver, si nosotros venimos en un crescendo desde que comenzamos la materia, aprendiendo desde lo más elemental como es el dato simple, el carácter, el número. Hemos ido aumentando estas estructuras justamente al agruparlas, armando estructuras. Llegamos al registro donde juntábamos campos, último, una unidad de información, el registro, pero nos dimos cuenta de que necesitábamos guardar mayor cantidad de información que la de un registro unitario en memoria o más información que la de un registro unitario en memoria externa, con lo cual creamos los archivos, ¿sí? Y fuimos haciendo un caminito que va entre la memoria interna y la memoria externa, tratando de ver justamente cuál es el beneficio de cada una de estas estructuras, debido a que, como ustedes saben, la memoria interna es mucho más veloz que la memoria externa, ¿sí? Las interfaces que yo necesito para poder comunicarme con un periférico, para poder cargar información desde afuera de la máquina hacia adentro de la máquina, hacen que por muy veloz que sea esta interfase, obviamente es más lenta que el poder moverme dentro mismo de mi memoria interna. La comparación más burda que les puedo dar es que yo puedo buscar en mi memoria humana, ¿sí? Muy rápidamente. Yo manejo mi memoria humana de tal manera, subconscientemente lo hago, tal es así que muchas veces cuando no nos acordamos de algo, seguimos haciendo un montón de actividades y nuestro subconsciente sigue pensando, y a ustedes les habrá pasado muchas veces que de golpe y porrazo, ¡tac!, aparece lo que estaban queriendo recordar mientras que están haciendo otra cosa, ¿sí? O sea, no se dan cuenta, pero su memoria sigue trabajando, ¿sí? Esa velocidad de la memoria interna no se puede, eh, no hay manera de aventajarla en la memoria externa. Ahora, claro, mi problema es que la capacidad de mi memoria interna no es exactamente lo mismo que la memoria externa. La memoria externa es infinita. Yo puedo seguir conectando más periféricos, más cintas, todo lo aquello que ustedes quieran para almacenar digitalmente. Puedo conectarme a la nube y seguir guardando cosas en la nube. O sea, la memoria externa no tiene límite, pero mi memoria interna sí tiene límite, ¿sí? Llega un momento en que está bien, yo puedo seguir colocándole memoria interna a mi máquina, pero llega un momento en que no puedo más. O sea, es como decir, la capacidad de mi carcasa del cerebro tiene un límite, ¿sí? Bien, por lo tanto, siempre hay una puja entre lo que es memoria interna y memoria externa. Así fue que vimos como del registro juntábamos mucho, íbamos a un archivo, estructura externa, cómo volvíamos a la memoria interna y tratábamos de guardar mucha información mediante los arreglos, estructuras estáticas, mediante las listas, estructuras dinámicas de memoria interna, pero aún así teníamos todavía una pelea, que es cómo hago para romper justamente esta relación secuencial, esta relación que tienen de continuidad
física o lógica, como la quieran llamar, entre arreglos, listas. Es decir, no puedo crecer más todavía, no. Bien, ahí ese crecer más, expandir más la estructura para almacenar información en memoria interna es lo que da origen a las estructuras ramificadas, dinámicas, ¿sí? Ya no son lineales, ¿eh? Hasta las listas veníamos con una estructura que tenía una continuidad lineal, sea física, arreglo, uno al lado del otro, uno a continuación del otro pegadito, ¿sí? Adyacente, ¿eh? Una continuidad física lineal, o las listas donde si bien teníamos uno, ya no era uno apegadito al otro, sino uno a continuación del otro, pero con una continuidad lógica, ¿sí? Por eso necesitábamos los punteros, ¿no? Bueno, pero ahora yo quiero mayor expansión, ¿sí? Entonces voy a tener ahora ya no esa continuidad lineal, sino voy a tener una ramificación. Es decir, cada dato se va a conectar no a uno, uno a izquierda, uno a derecha, ¿sí? No, va a conectarse a toda una rama de información. Cada elemento se va a conectar a varios, ¿sí? Un elemento puede estar conectado a n elementos al mismo tiempo, ya no al de al lado o el anterior, ya no al siguiente, al próximo y el anterior, sino que a muchos a la derecha y a muchos a la izquierda. Esta conexión ramificada, ¿eh? Es lo que da origen a los árboles. Y por supuesto, originalmente, vamos a tratar de ir viendo con un dibujo para que lo vean, ¿m? Originalmente esta estructura ramificada nace de algo muy simple como es para todos nosotros el pensar en, a ver, ¿cómo es mi familia? Esta no es la que quiero mostrar. Disculpen. Quiero mostrar otra cosa, pero ya lo tengo preparado a eso. ¿Cómo es mi familia? ¿Cómo tengo? A ver si lo tengo acá en mi dibujito. Opa, no me diga que se me borró mi dibujo. Bien. Un minutito a ver si lo encuentro acá. Epa. Recién lo tenía a mano, no me diga que lo borré, no puedo ser tan dormida. Puede ocurrir. Bueno, parece que sí. Bueno, vamos a dibujarlo y listo. Denme 2 minutos. Vamos a descompaginar esto. Bien, esta forma ramificada que les decía, voy a poner este para poder dibujar, hace de que yo pueda, por ejemplo, o no, originalmente aparecieron fue la graficación de de los árboles genealógicos. En la antigüedad era muy importante el linaje, por ejemplo, chicos. ¿Qué es el linaje? Es, eh, lo habrán visto, a ver, ¿quién se acuerda de Harry Potter? ¿Eh? La sangre pura, la sangre pura de Harry Potter. Los que eran todos magos. Exacto. O sea, los que venían de un linaje donde yo tengo un tronco, un padre, una madre, este era mago, ¿sí? Y entonces cuando este tenía su descendencia, esta descendencia implicaba que iba a tener una madre, un padre, ¿sí?
que era también mago, y así sucesivamente toda su descendencia, ¿sí? O sea, yo tenía acá un hijo, A, vamos a llamarlo A ver si me deja poner el texto este, vamos a llamarlo este A, después tenía otro hijo, B, pero todos venían de una rama, perdón, no me hizo, este es el que quiero, todos venían de un padre que a su vez era mago, ¿sí? Donde se notaba, no solamente en Harry Potter, ¿sí? Pero si este tenía más hijos, pues todos los hijos iban a tener que tener la misma raíz, y ahí vamos empezando con los términos que nos interesan, ¿m? Todos iban a tener la misma raíz pura, ¿sí? De el descendiente que estábamos hablando, ¿no? Intenten creer que esto es un dibujo de un árbol. Entonces, yo con esto garantizaba que toda esta descendencia, como venía del mismo padre, de la misma madre, ¿sí? Eran todos puros. Esto que se iba armando, que por supuesto cuando estos a su vez tenían hijos, ¿sí? Si este tenía un hijo y tenía otro hijo, todos los hijos iban a ser de sangre pura. ¿Mm? Y entonces se iban armando las distintas ramas, y por supuesto no todos tenían la misma cantidad de hijos, ¿sí? Con lo cual, por ejemplo, ¿sí? Podía ocurrir de que una rama, la rama del A, tuviera 3 hijos, la rama del C solo uno, y así sucesivamente, ¿no? Bien, hay muchísimos ejemplos de árboles genealógicos donde era muy importante el linaje, los reyes. Si ustedes miran o estudian un poco la historia de los reyes ingleses, franceses, españoles, etcétera, van a ver que siempre se trata de ver de quiénes descienden, ¿por qué? Porque eso les da, digamos, el poder divino de Dios para poder gobernar, para ser reyes. Bueno, y así se van armando estas estructuras donde hay una raíz, ¿m? Ya la voy a ir llamando raíz a esto, hay un punto de partida, hay una raíz y están los hijos, por supuesto, cada hijo, el hijo A, el hijo B, el hijo C, donde por supuesto puedo bajar, es decir, no hay límite para poder armar un árbol genealógico. Uno, si uno quisiera armar su propio árbol genealógico, normalmente lo que hacemos en la vida actual es partir de nosotros, que estaríamos por acá abajo, ¿sí? Partir de nosotros, ¿sí? E ir mirando hacia arriba a ver quién fue mi padre, quién fue mi abuelo, quién fue mi tatarabuelo, y así tratar de rastrear todos nuestros antecesores. Y este tipo de estructura que vamos armando es una estructura ramificada. Voy a ver, bueno, yo desciendo, mi rama desciende de Cristóbal Colón, o mi rama desciende de, y nos voy más atrás, o me voy muy cerca, mi rama desciende de, qué sé yo, de Julio Argentino Roca, de un argentino más actual. Entonces uno va armando, ¿sí? Cuáles son sus antecesores en esta estructura. Este tipo de árbol, un árbol N-ario, ¿sí? Esto es un árbol N-ario, porque es así. Bueno, se denomina así porque de cada rama, de cada hijo, de cada nivel, ¿sí? De cada nivel que yo voy armando, ocurre que puedo tener mucha o varias descendencias,
¿sí? No sé cuántas en cada uno. Puedo tener una estructura donde en una rama, en un nivel, esta, este nivel tiene muchísimos hijos, o sea, por ejemplo, esto que vimos recién, un nodo tiene, voy poniendo los nombrecitos para que los vayamos viendo, ¿sí? El nodo hijo A tiene 3 descendientes, el nodo B tiene 2, el nodo C tiene solamente uno, donde si yo puedo poner la cantidad de ramas que yo quiera, ese es un árbol n-ario. Y fuimos viendo que existe en algún momento, bueno, si yo soy soltera y no tengo más hijos, va a ocurrir de que no tengo descendencia, no tengo ramas hacia abajo. Y entonces, así como hablé de un nodo raíz, que es el comienzo de todo árbol, tengo que hablar de un nodo terminal, ¿m? Este nodo final que tengo acá, este es un nodo terminal u hoja, ¿sí? Donde ya no existe descendencia. ¿M? Y puedo hablar de que hay nodos que sí tienen descendencia y a su vez dependen de un nodo raíz, y entonces estaría hablando de nodos interiores. ¿Está? O sea, tengo un comienzo y ustedes dirán, pero ¿siempre hay un comienzo? Siempre hay un comienzo y a veces ese no es un comienzo definitivo. ¿Eh? Puedo no saber quiénes son mis tatarabuelos, entonces ¿en dónde empieza mi árbol? Y empieza en la información última que yo tengo, que digo, bueno, conozco los datos de mi bisabuelo, hasta ahí nomás. Entonces mi nodo raíz comienza a partir de ese momento. Es la parte que me interesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo más información hacia arriba o porque en realidad no la necesito. Entonces, los nodos raíces son los nodos donde yo comienzo mi estructura. Y si yo comienzo esta estructura acá, ¿qué va a pasar? Como esto lo voy a guardar en la memoria, bueno, voy a necesitar que haya algo que me diga que esto comienza ahí. Entonces, voy a necesitar nuevamente un puntero externo, ¿sí? Voy a necesitar nuevamente un puntero externo que me indique dónde comienza esta estructura. Con lo cual, quiere decir que si yo la tuviera que definir en un ambiente, esto empieza a tomar ahora un parecido a lo que hacía con las listas. Tengo la definición de un puntero externo, un prim. Tengo una estructura que es recursiva porque tengo una raíz. ¿Qué contiene la raíz? Bueno, si estoy pensando en un árbol genealógico, en la raíz lo más probable que tenga es el nombre de mi antepasado, su documento, la fecha de nacimiento. Bueno, ¿qué voy a necesitar para los nodos hijos? Exactamente la misma información. Nombre y apellido, fecha de nacimiento, documento. Y para los terminales, exactamente lo mismo. Con lo cual, nuevamente lo que yo defina para estructura nodal de la raíz es la misma información que va a estar en cada uno de los nodos de las ramas descendentes. Es decir, si yo defino en la estructura ambiente de un algoritmo, ahora trato de llevarlo esto a la parte informática. Si yo defino en la estructura ambiente de un algoritmo que mi nodo raíz tiene tal información, ¿sí? Está compuesto por un dato registro que tiene la información del documento, del nombre, de la fecha de nacimiento. ¿Cómo hago ahora? Tengo el puntero externo que apunta a este nodo. ¿Cómo ahora hago para relacionarlo con todos los que están abajo? Bueno,
Me acuerdo que cuando yo definía las listas, ¿sí? Me acuerdo que cuando yo definía las listas, yo también definía un puntero externo prim, ¿m? Que era un puntero a nodo, y también definía un nodo, ¿sí? Que era un registro, donde tenía la información de lo que contenía el nodo, vamos a llamarlo el dato, que puede tener todo lo que ustedes recién hablábamos, todo lo que ustedes quieran, documentos, nombre, fecha de nacimiento, domicilio, ¿sí? Pero después, si era una lista simple, necesitaba un puntero interno, un P1. Si era una lista doble, necesitaba el puntero de próximo, pero también necesitaba el puntero del anterior. Pero resulta que ahora mi nodo raíz tiene 3 hijos. Por lo tanto, yo necesitaría un puntero que vaya al hijo A. Podría decir que este es el puntero 1. Que vaya al hijo B. Podría ser el puntero 2. Que vaya al hijo C. Podría ser un puntero 3. Y si tuviera más hijos, pues llegaría a necesitar más punteros. ¿Y estos punteros, cómo son? Son exactamente lo mismo que era prim, es decir, son puntero a nodo. Bien, ahí estoy definiendo justamente la estructura que estábamos hablando, ¿sí? Acá le termino el registro. Y si esta estructura, que en mi ambiente es unitaria, porque es una sola, yo veo solamente un nodo en el ambiente, igual que veía un solo nodo de las listas, sé que cuando ejecuto, si yo cambio estos punteros, ¿sí? Esto me va a estar permitiendo que yo cargue inicialmente el nodo del hijo A, del B y del C, que como son de la misma especie que el nodo raíz, obviamente también van a tener 3 punteros, ¿sí? Y así sucesivamente, aunque haya, como en el caso del hijo B o en el caso del hijo C, que en realidad después no tienen los 3 punteros hacia abajo. Tienen 2 o tiene 1. ¿Está? ¿Y cómo sé que llego a un nodo terminal en algún momento? ¿Cómo sé que mi lista terminaba? ¿Cómo sé que llegué al extremo derecho si tuviera una lista simple? ¿Qué me indicaba Por que NIL. termina? Por nil, exactamente. Quiere decir que acá, cuando llega un nodo terminal, tendrá que haber un valor de nil para el puntero U. El yo, el nodo yo, no tiene un direccionamiento hacia el puntero 1. Tendrá que haber un nil para el puntero 2 y tendrá que haber un nil para el puntero 3. ¿Está? Entonces, ¿qué me va a pasar con este árbol? ¿Cuántos nil voy a tener? ¿Podré predecir cuántos nil? Es impredecible, profe. Es impredecible. ¿Por qué? Porque a Porque no medida sabía que yo expanda, claro, a medida que yo expanda este árbol, me van a empezar a aparecer cosas que, por ejemplo, el yo que dijimos no tiene más hijos, pero este hijo que depende del B puede tener a su vez 2 hijos. Este otro hijo que depende del C puede tener a su vez 3 hijos. Y cualquiera de estos que voy armando a su vez puede llegar a tener descendencia. Con lo cual me van a ir apareciendo distintos niveles, es decir, ¿a qué le voy a llamar un nivel? Bueno, le voy a llamar nivel, ¿sí? A cada, cada parte lineal, por decir, cada renglón que voy armando. O sea, ahí tengo un nivel, acá voy a tener otro nivel, ¿sí? Cada nivel, cada rama
que se va prolongando, me va creando niveles. Y esto, fíjense, es lo mismo que un árbol de la cuadra, ¿sí? Si yo miro un árbol de la cuadra, ¿todas las ramas de un árbol terminan exactamente iguales? No, hay ramas que se expanden más, hay ramas que quedan cortitas. Es decir, no hay una simetría exacta en un árbol de la calle, ¿sí? Por ahí hay árboles que tienen todas las ramas hacia un costado, ¿eh? Le pegó mucho el viento, entonces queda con todas las ramas nacen sobre un lado y del otro lado casi no hay ramas y después por supuesto se termina cayendo el árbol por su peso. Pero lo que quiero que entiendan es que lo que hacemos en informática es, de alguna manera, ¿por qué le llamamos a esta estructura árbol o estructura arbórea? Porque lo que hicimos fue mirar lo que tenemos afuera, lo que tenemos en nuestro patio, en nuestra calle, y decimos, ese tipo de estructura ramificada, donde cada rama, y ahora vamos con eso, ¿qué es una rama? Pues una rama es justamente toda la cadencia, toda la sucesión de nodos que hay desde una raíz hacia un determinado nodo hijo. ¿M? No necesariamente todas las ramas de un árbol, no necesariamente todas las ramas de un árbol tiene exactamente la misma cadencia, la misma cantidad de hijos en su rama. Y entonces, además del concepto de rama, ahora mirando al árbol digo, ¿qué árbol? O qué árbol tan bajo, pero bueno, puedo tratar de ver a qué altura tiene el árbol. ¿M? Y entonces me voy a encontrar con que, además de los niveles, me van a empezar a aparecer un montón de términos más. Uno es esto de hablar de la rama, y cuando hablo de la rama, en realidad, medio que estoy mirando no solamente la caída. Cuando hablo de la rama, estoy mirando a todo el, a ver si me sale el dibujito, a todo el subárbol, ahí está. Esta sería la rama más izquierda de mi árbol, es el subárbol que depende del nodo raíz. ¿M? Esta sería la rama más derecha de este árbol, es todo el subárbol que depende hacia la derecha. ¿Está? Y entonces, si esto es toda una rama, es toda la ramificación que tengo hacia un costado, hacia abajo, bueno, me van a aparecer además del concepto de rama, de camino. Y ahora sí, el camino es exactamente cómo hago para llegar desde la raíz a un nodo terminal de una rama. Y entonces voy a ir buscando por cada rama, por cada subárbol, cuál es la rama más larga. Y esto se la puede medir de varias maneras, hijo. La puedo medir contando los niveles, contando los niveles que tengo para llegar a ese. Por ejemplo, yo puedo decir que el, el primer nivel, este primer nivel es el nivel 1. Este que tengo acá abajo, ¿sí? Sería el nivel 2. Este que tengo acá sería el nivel 3. Me queda acá uno que no pinté, pero el nivel 4. Y este que tengo acá, el nivel 5. Epa, no escribió. ¿Está? Fíjense que la rama de la izquierda, la que pertenece al hijo A, es una rama donde el más largo de sus caminos es nivel 3, ¿sí?
la rama del hijo B, la rama del hijo B, llega hasta el nivel 5 y la rama del C llega hasta el nivel 4. ¿Está? Entonces, yo comparo los caminos de cada una de las ramas y digo, ¿cuál es el más largo de todos? El que pertenece al hijo B. Si ese es el más largo de todos, bueno, lo que voy a estar diciendo es que la altura, ¿eh? La altura de este árbol, la altura de este árbol es 5. ¿Está? De todas las ramas, ¿eh? Yo calculo cuál es la rama más larga y esa va a ser la altura del árbol, o sea, de la raíz, hasta la hoja más baja de todas. ¿Sí? Y acá vamos a diferenciar. Caminos hay muchos, caminos hay muchos. Cada vez que yo llego de la raíz a un nodo terminal, tengo un camino. Yo puedo tomar este camino que va de la raíz hasta el yo, pero también podría tomar desde la raíz hasta el segundo hijo de A, o desde la raíz hasta, perdón, desde la raíz hasta el hijo de B de la derecha. Es decir, cada vez que raíz a un nodo terminal, tengo un camino. Por ejemplo, desde acá, no se me fue el dibujito, desde la raíz hasta, ¿por qué no quiere dibujar? Desde la raíz hasta, por ejemplo, el hijo de C que está más a la derecha, tengo un camino. Voy a tener tantos caminos como, ¿cómo qué? A ver si se dieron cuenta. ¿Cuántas cantidad de caminos tendría? Tendría la misma cantidad que los, ¿cómo se llaman las hojas? Que las hojas, exactamente. Voy a tener tantos caminos como hojas, porque son los puntos a los cuales quiero llegar desde la raíz. Entonces, ¿cuántos caminos posibles tendría en este árbol? A ver si lo pueden calcular. 7. ¿Cuántas hojas vemos? Tengo la del yo, 9, exacto. En el nivel 3 tengo 3 que terminan, ¿no? Más el hijo de B. O sea, tengo 3 en el hijo de A, más tengo un nodo terminal Ah, en el no. nivel 3 del B, claro. Pero después tengo un nodo terminal en el nivel 4 del B, pero tengo 3 en el C y uno en el nivel 5 del B. Sí, cada aquel nodo que no tiene descendencia es un nodo terminal, ¿sí? Entonces tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exactamente tengo 9. Tengo 9 caminos posibles. Para que lo entiendan. Si yo tengo, a ver, tomemos la geografía del Chaco. Si yo tomo un mapa del Chaco y tengo, qué sé yo, 10 ciudades en el interior, tengo 10 caminos hacia esas ciudades. ¿Sí? Muy groseramente, ¿no? Porque llego a la ciudad y la ciudad por ahí no tiene más descendencia. Cualquier ciudad del Chaco no tiene descendencia, pero es para que traten de asociar. Es la idea de cómo hago para llegar desde el nodo raíz a un nodo terminal. ¿Sí? Llego al puerto tal. Bueno, ese es mi camino. ¿Mm? Pero la altura es una sola. La altura es la altura del árbol, de todo este complejo. Y para sacar eso yo tengo que ver, bueno,
Una manera de verlo muy rápido es que fíjense que el número de altura coincide con el número de nivel. Dije altura 5 y yo llegué a escribir 5 niveles, ¿sí? Otra manera de contarlo, y ahora les explico por qué hay dos formas, es contar cuántos nodos voy pisando, cuántos nodos voy accediendo desde la raíz al camino más largo. Fíjense, si yo le pongo, vamos a ponerle nombrecito a este que está acá, vamos a llamarlo, qué sé yo, D. A este que está acá, vamos a llamarlo H. A este que está acá, lo voy a llamar Y. Epa, Y. ¿Sí? Yo voy desde la raíz al nodo B, del nodo B al D, del D al H, del H al I. ¿Cuántos nodos pisé? ¿Cuántos escalones bajé? ¿Sí? 1, la raíz, 2 el B, 3 el D, 4 el H, 5 el I. Tuve que transportarme, tuve que moverme por 5 nodos. ¿Está? ¿Está? Ese es el camino más largo. Por eso digo que la altura es 5, porque el más largo de los caminos me hizo pisar 5 nodos. Entonces la altura es 5. Serán, bueno, pero es más fácil contar los niveles. Sí, pero hay que tener cuidado con los niveles. ¿Por qué? Porque hay autores que consideran que los niveles nacen en 0, no en 1. Nivel 0, nivel raíz. Entonces, cuando ustedes miren en un libro que alguien está diciendo que el nivel inicial es 0, ojo, porque entonces voy a llegar hasta un nivel 4, no un nivel 5. Pero puedo llegar a un nivel 4, pero la altura de este árbol sigue siendo 5, aunque yo numere de distinta manera los niveles. ¿Está? ¿Está entendido? ¿Por qué esta diferencia de autores? Bueno, porque es lo que hablábamos recién. Hay autores que dicen, ¿por qué voy a ponerle 1 a la raíz o por qué voy a ponerle 0 a la raíz? 0 sería si es que definitivamente este es el punto raíz original. Adán y Eva, ¿sí? Porque ¿de dónde venimos todos los seres humanos? Bueno, si somos cristianos decimos de Adán y Eva, ¿sí? Entonces ese sería bárbaro, nivel 0, perfecto. Pero en realidad yo no puedo encontrar todos mis antecesores hasta el punto de partida original. Lo encuentro hasta algún antecesor que conozco la información. Por lo tanto, es un nivel 1, no es un nivel 0. Para arriba todavía debería haber alguien más, ¿sí? Entonces, en función de eso es que no se pelean los autores. Por eso les digo, ojo con la altura que corresponde, la miran como nivel. ¿Sí? El menor de los niveles, dice por ahí un autor. Sí, el nivel más bajo, siempre y cuando haya comenzado en 1. ¿Sí? Si no, la definición más apropiada para conocer la altura de un árbol es contar la cantidad de nodos que yo voy pasando para poder llegar al camino más largo. ¿Está? Eso hay que tenerlo en cuenta. Chicos, hasta acá, ¿quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Esto es en general árboles, pero hay muchos tipos de árboles. Y a mí en realidad lo que me interesa son aquellas estructuras arbóreas que las puedo algoritmizar, es decir, que las puedo transportar a la informática. Estos árboles enearios son muy lindos, pero claro, tienen la desventaja que cuando yo defino, si yo mañana o pasado digo que el hijo A va a adoptar un hijo más, resulta que esta estructura se rompe. ¿Por qué? Porque yo definí que la raíz solamente tenía 3 punteros internos, con lo cual he dicho de alguna manera de que cada descendiente solo puede tener como máximo 3.
¿sí? Y no podría crecer más allá de eso. Si no, tengo que cambiar toda la definición de la estructura para permitir que el hijo A tenga un cuarto hijo, ¿sí? Un cuarto descendiente. Me ata este tipo de estructura y entonces por ahí van a ver que el hecho de poder hacer que esta estructura ahora se expanda más allá de lo que es la definición de su raíz, va a dar origen a otra estructura que ya van a ver conmigo, que la van a ver cuando vean bases de datos. Ahí sí, las estructuras se empiezan a más de lo que yo puedo explicarles ahora. Entonces, no, vamos a ir paso por paso. Yo quiero una estructura que sea estrictamente arbórea, donde yo pueda manejar la cantidad de hijos y que yo pueda programar, pueda escribir un algoritmo para esa estructura. Y entonces, ahí es donde, voy a borrar todo esto, van a aparecer los que nosotros denominamos árboles binarios. Y vamos ahora sí a este tipo de cosas. Esto lo tienen en el campus, chicos, ¿eh? Y yo me voy a saltear un montón de dibujitos porque hay varios de estos dibujitos como este, ¿sí? Que ya lo estuvimos hablando sin que se den cuenta. Esta es un árbol que se denomina árbol topológico, árbol de contactos. O sea, árboles aparece en un montón de actividades que ustedes van a hacer, tanto en la vida común como en la vida informática. Yo quiero ver cada rama de esta estructura topológica y por eso pintamos a las rutas de distintos colores. Por eso las numeramos a las rutas, porque cada ruta es una rama de un árbol, ¿sí? Esta es una. Voy a ver que también voy a usar árboles cuando armo las redes informáticas, ¿sí? Tengo árboles concéntricos donde el nodo raíz, el nodo raíz puede estar un nodo repartido, ¿sí? Y hay distintas formatos de redes, pero todos son arbóreos, es decir, todos son formas de árboles, ¿sí? O sea, estas son todas cosas donde nosotros vamos a usar la filosofía de árbol. ¿Qué significa eso de la filosofía? Bueno, acuérdense cuando vimos las listas originales, ¿se acuerdan? Las listas primarias, particularizadas, que dijimos, yo no uso más ni pila ni cola para programar hacia el usuario, pero el concepto de pila, el concepto de cola, todavía funciona intrínsecamente dentro de lo que es, por ejemplo, el JAR. Entonces teníamos las colas de impresiones, ¿sí? Las pilas de llamadas de invocaciones que hago cuando hago los mientras. Bueno, ahí estoy usando la filosofía de pila o de cola. Bueno, acá lo mismo. Voy a usar la filosofía de árboles para armar árboles geográficos, para armar árboles genealógicos, para armar árboles topológicos, para armar redes, ¿sí? Van a ser todas estructuras filosóficamente de árboles, que después van a ver cómo se grafican, después van a ver cómo se programan, porque todo es programable, ¿sí? Pero para poder armar todo este tipo de estructuras, bueno, necesitamos llegar después a bases, ¿sí? Bases de datos, tercer año, ¿sí? Gestión de datos para ustedes por ahora. Bien, entonces yo tengo que reducirme a lo que podemos ver dentro de lo que es algoritmia de primer año. Y entonces vamos a ver algunos conceptos, vamos a repasar de vuelta algunos conceptos generales, pero nos vamos a ir y nos vamos a enfocar solamente en un árbol binario, no eneario, binario, ¿sí? Bueno, algunos de estos conceptos ya lo vimos, ¿sí? El de que un nodo es descendiente de otro, entonces es hijo de, y que si es hijo de, tiene un padre, por lo tanto,
hay un padre para arriba, que un nodo raíz es aquel que comienza mi estructura, por lo tanto no tiene padre, ¿sí? Que los nodos que descienden directos, los hijos, si pensamos en un árbol genealógico, bueno, la primer nivel son el nivel de hermanos, o sea, todos los que tienen un mismo padre van a ser hermanos. Que todo nodo que no tiene ramificaciones es un nodo terminal y que todo nodo intermedio se lo conoce como nombre de nodo interior. Estamos repasando nomás algunos conceptos por si no les quedó claro, ¿sí? Esto es lo mismo. Perdón, del grado no hablamos. Hablamos de la altura, hablamos del camino, hablamos del nivel, ¿sí? Hablamos de la rama, ¿sí? Pero no hablamos del grado. Estas dos primeras de arriba no las hemos hablado. Ahora bien, ¿qué es el grado de un árbol? Recién cuando definimos nuestro árbol, que tenía 3 punteros internos, o sea que como máximo cada nodo de ese árbol tenía solamente la posibilidad de tener 3 descendientes en cada nodo. Bien, esa cantidad de punteros internos que tiene es lo que me dice cuál es el grado de ese árbol. Entonces, ese árbol que definí con 3 punteros internos es un árbol ternario, de 3, ternario, o árbol tresario, como quieran llamarlo. Pero podría tener un árbol 5-ario, ¿sí? Si yo digo que el árbol es 5-ario, ¿qué estaría diciendo? ¿Qué les parece? ¿Qué estaría diciendo, chicos? Hola, ¿están o se fueron? ¿Qué pasó? ¿Se les cortó la voz? Hola. Ay, ay, ay. ¿Están o no están? Sí, profe, sería el descendiente, o sea, un circo Aries sería el que tiene el máximo es el nivel 5. No, el máximo no es nivel 5, sino que el máximo de hijos que tiene cada nodo, ¿sí? El máximo sería 5. No que el nivel es 5, Ok, ¿eh? ok, Ojo. ok, ok. Ok. El grado del árbol está dado por la cantidad de punteros internos que yo estoy definiéndole para ese nodo, pero no la cantidad de niveles. La cantidad de niveles es otra cosa aparte, ¿sí? Yo puedo tener un árbol que tenga solamente 3 niveles, pero de la raíz al primer hijo, tengo la posibilidad de tener 5 hermanitos, 5 hijos de ese padre. Y cada uno de estos hijos, a su vez, puede tener 5. ¿Está? Como máximo. Pero puedo, obviamente, en algún momento va a haber uno de esos nodos que no tiene nada, por eso es nodo terminal, y va a haber otro que tiene 4 o va a haber otro que tiene 3, ¿sí? Cuando yo digo que el grado es 5, no estoy diciendo que todos los hijos tienen obligatoriedad de tener 5, sino que como máximo pueden tener 5. Si tienen solamente, un nodo tiene solamente 2 descendientes, quiere decir que hay 3 punteros que son nulos. ¿Está? ¿Quedó eso claro o no? Sí, profe, quedó claro. Bien, Franco. Sos el único que está escuchando, parece. Exactamente, exactamente. Cuando vos lo definís, lo mismo que hicimos hoy, que pusimos un prim, que definimos un nodo, ¿sí? Hasta ahí va todo igual, ¿sí? Pusimos el registro y le pusimos que tenía un dato,
¿sí? Y le pusimos el puntero 1, el puntero 2, el puntero 3, el puntero 4, el puntero 5. Le estamos dando la posibilidad de que cada nodo, ¿sí? De que cada nodo tenga hasta 5. Pero, cuando yo lo defino a este tipo de estructura, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, no, el nodo raíz puede llegar a tener 5 hijos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, a su vez, cada uno de estos nodos descendientes puede llegar a tener 5, pero yo digo, este nodo tiene solamente 1. Si este nodo tiene solamente 1, en realidad tiene 5 punteros. 1, 2, 3, 5. Ahora, ¿qué valor tienen los otros 4 punteros? Tienen null. Todos van a tener 5 punteros. ¿Está? Todos van a tener 5 punteros. El problema es que puede ocurrir que haya un nodo que los 5 punteros lo tiene a null. Entonces, este nodo es un nodo hoja, porque todos sus punteros apuntan a nil. Este otro nodo tiene un solo hijo, y este hijo a su vez puede, porque así es la definición recursiva, este hijo puede tener 5 descendientes, a pesar que su padre solamente tuvo 1. ¿Está? ¿Entienden? Cada nodo va a tener 5 punteros. Esos 5 punteros no tienen por qué ser los 5 derivarme a un hijo. Puede haber algunos que sí, puede haber otros que no, pero si lo derivan a un hijo, ese hijo a su vez vuelve a tener 5 punteros internos. Por eso se van armando las ramas. Es lo que digo, miren el árbol, salgan afuera de su casa y miren un árbol y miren una rama de un árbol y van a ver que en esa rama no todas las subramitas son idénticas. ¿Sí? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? El grado del árbol va a ser 5 porque estamos diciendo justamente que la posibilidad de hijos de punteros internos que tiene ese árbol es 5. Tiene que ver con la definición del ambiente y entonces tengo un grado 5. Pero yo puedo tener un árbol de solamente, como pasa acá, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Solamente tengo 3 niveles. Pues el nivel no tiene que ver con el grado. El nivel es cuán bajo hemos llegado con la rama. ¿Sí? Sí, profe. Está. Yo le quería ¿Está preguntar, claro? Sí. en los punteros, viste, los punteros siguientes, ponele, si estamos hablando de una lista simple en este caso, No, sí. ¿cómo calculamos, o sea, hablando de árboles, cómo calculamos la cantidad de punteros que tenemos si no la consigna no nos dice? Ponele si tenemos algo muy grande y no nos dice. Bien. ¿Cómo la vas a calcular? Porque la consigna te va a decir qué tipo de árbol tenés. Si te dice que tenés un árbol cincoario, tenés una definición de este tipo. Si te dice que tenés un árbol ternario, quiere decir que solamente tenés 3 punteros. ¿Está? Cuando en el problema te planteen qué tipo de árbol tenés, te están diciendo la cantidad de punteros internos que vas a manejar. Y vos lo que haces es una definición unitaria, que es esta, que tenemos acá, con 3 punteros, con 2 punteros, con 4, con 5. Pero sabé que esto es recursivo. Esto no es lineal. Esto no es que yo tengo el siguiente y el anterior, sino que cada nodo tiene 5 punteros que a su vez me permiten tener
5 nodos que a su vez tienen 5 punteros. Y entonces vas armando la rama. ¿Está? El grado del árbol te lo tienen que dar. Sí, cuando vos estás programando, vos tenés que saber de cuántos grados tiene tu árbol. Porque necesitas definirle los punteros internos. ¿Estamos hasta ahí? Ok, Pero, entonces pero hay, sí, pero hay algo más todavía. Es decir, yo ahora voy a trabajar, yo ahora voy a trabajar haciendo el algoritmo de mi árbol. Y entonces, yo no voy a ver bases de datos, ¿sí? Cuando el grado de mi árbol es mayor de 2, es decir, si el grado del árbol es 2, vamos a estar en lo que se denomina un árbol binario. ¿Podré llegar a tener, le hago una pregunta a ver si entendieron? El árbol implica ramificarse, ¿sí? Pongan su mano hacia abajo, ¿eh? Pongan la mano hacia abajo, es decir, que los dedos toquen la mesa, ¿sí? Eso es un árbol. Necesito un punto de partida, mi muñeca, y tengo que tener, tengo ramas, cada dedo es una rama. ¿Estamos hasta ahí? No es lo mismo que no es lo mismo que una lista. ¿Eh? En la lista yo tengo un brazo izquierdo y un brazo derecho. Están del tronco de mi cuerpo, va al brazo derecho o va al brazo izquierdo. No tengo más de 2 brazos, ¿sí? Solamente puedo. Si soy, bueno, si perdí un brazo, soy un manco, ¿eh? Tengo una lista simple y voy solamente para la derecha o para la izquierda, dependiendo de qué brazo perdí. Es muy grosera mi definición, pero es para que traten de pensar la diferencia. La lista es una continuidad lineal, es uno apuntando a otro, no más, a otro que está a la derecha o que está a la izquierda, no va hacia abajo. ¿Sí? El árbol va hacia abajo, tiene ramas. ¿Entienden? Entonces, como tiene que tener ramas, ahora les hago una pregunta a ver si entendieron. ¿Puedo llegar a tener un árbol unoario? ¿Qué sería un árbol unoario? una rama, o sea que tenga como máximo un descendiente. Que tenga como máximo un puntero interno. ¿Sí? ¿Está? Bien, si yo tengo un árbol unoario, ¿qué pasaría? ¿Puedo tenerlo? En realidad sí, pero En realidad sí o no. yo digo, Tengo un nodo raíz, tiene un hijo. Ese a su vez puede tener un solo hijo. Ese a su vez puede tener un solo hijo. O sea, puedo ir del padre al último hijo o del hijo al padre. Lo puedo ver así, pero también a eso, ¿sí? A eso podría estar viéndolo, tengo 4 nodos, podría estar viéndolo así. ¿Por qué? Porque el padre solamente puede llegar al primer hijo, o sea, si esta es la raíz, ¿sí? Si este nodo es el padre, yo puedo solamente llegar a este hijo. Y este hijo puede llegar a este otro y este otro puede llegar a este otro. ¿Qué tendría entonces? una lista. ¿Esto es un árbol? Tendría una lista. Correcto. Por lo tanto, ¿puede existir un árbol unoario? ¿Será árbol?
Conceptualmente no. No, eh, es que no existe. No lo puedo definir, porque estaría definiendo, piensen cómo definimos el árbol recién con 3 punteros. Si yo defino el árbol con un solo puntero, en mi ambiente, lo que estoy definiendo es una lista. Y es una lista simple encima, porque tiene un sentido de recorrido. ¿Está? Entonces, el menor de los árboles que yo puedo crear, el más pequeño de los árboles que puedo crear, será ¿qué tipo de árbol? ¿De qué grado? Binario. Binario. Exactamente. El menor de todos los árboles es el árbol de grado 2. ¿Sí? ¿Y el mayor de los árboles existirá? ¿Puedo ponerle un límite? Es un n, o sea, es imposible definirlo, el mayor. Depende Bien. de tu memoria interna. Dependerá de la memoria interna. Dependerá, y ahora les digo, ¿de qué depende? Va a depender de la filosofía que vos vayas a manejar en tu sistema operativo. Y entonces, qué cosa rara, nos vamos a encontrar con que el árbol con mayor cantidad de descendencia físicamente va a coincidir después, de alguna manera, con justamente, si yo hablo de árbol y no hablo de base de datos, árbol de árbol, no de base de datos, porque cuando hago base de datos es enésimo, no hay límite. Pero cuando yo armo de árbol para hablar de descendencia, resulta que anteriormente mi límite de ramas, mi límite de árbol en un momento dado fue 16, en otro momento el máximo fue 32, actualmente es 64. ¿A qué le asocian esos numeritos ustedes? A los bits o a las memorias que había antes. ¿Y a qué más? Si ustedes se van a comprar una máquina ahora, A la memoria RAM, por ejemplo. a la memoria RAM, ¿a qué más? Tengo un sistema operativo de base 16, de base 32, Te había dicho ya que el sistema operativo, o sea, los bits, ajá, de 64. O sea, fíjense cómo, esto es lo que hablábamos, lo mismo que pasó con las listas, ¿se acuerdan? La filosofía de la pila y de la cola, que tiene que ver con el HAR, la cola de impresión, las pilas de stack. Bien, la filosofía de árbol tiene también implicancia en los sistemas operativos. ¿Está? Internamente, intrínsecamente, cuando yo creo un sistema operativo, lo que voy a hacer es una estructura arbórea otra vez, pero a nivel de hardware, a nivel de la programación interna de la computadora. ¿Está? O sea, en muchos momentos de la informática van a estar viendo lo que es un árbol. ¿Mm? ¿Está entendido, chicos? Por eso es importante que entiendan cuál es el concepto del árbol. ¿eh? Nosotros lo vamos a tratar de programar desde el punto de vista algorítmico, y desde el punto de vista algorítmico nos vamos a quedar con una estructura muy pequeñita, inicialmente, ¿no? Que es la de un árbol binario, porque para poder programar voy a tomar la unicidad, voy a tomar lo más unitariamente posible, y es el árbol binario. Pero tengo que entender de que esto tiene una expansión tan grande, o sea, cuando aparecieron los árboles, es como que se le cayó la manzanita a Newton en la cabeza, ¿no? Eh, ¿Vieron ese dibujito que dice, Eureka, se prendió la luz de la... Bueno, más o menos así, porque es una estructura que nos permite expandirnos. Y con esta expansión del árbol aparecieron las bases de datos,
con la expansión de las bases de datos, a la larga, es, como diríamos, el antecesor de la nube, ¿sí? Es el antecesor de todo. Si yo necesito este tipo de estructura expansiva tan grande que me permita expandirme para poder trabajar con todas las cosas modernas, con todo lo que es la ciencia de datos. Bueno, pero acá está el... ¿Vieron? ¿Qué está primero, el huevo o la gallina? Acá encontré el inicio de todo, ¿eh? La estructura de árbol. ¿No? Es como la imagen esa que dice, vine buscando cobre y encontré oro. Exactamente, exactamente. Re caliente. Bien, entonces, repasemos un poquito. Grado. El grado tiene que ver con la cantidad de punteros internos que yo le defino a la estructura, ¿sí? Y el grado que el árbol que a mí me interesa, porque es el que voy a programar, es el que voy a trabajar, no me queda otra, algorítmicamente de acá a una semana más y ahí se termina, es el árbol binario, ¿eh? Después ya todos los otros tipos de árboles cuando, pues cuando vean justamente bases de datos, ¿sí? Bueno, esto vamos rápido porque ya lo vimos. Raíz, interior y hoja es para que repasen, padre, hijo, ¿sí? Los niveles ya vimos, la altura ya vimos, ¿sí? ¿A alguien no le quedó claro eso de la altura? Si no le quedó claro, pregunte, ¿eh? ¿Ven? Árbol con grado 2, yo defino y máximo de 2 no puedo tener. Árbol con grado 3, 3 hijos, pero este puede tener 2, este puede tener uno solo, ¿sí? Bien. Camino, también vimos lo que es el camino. El camino es desde la raíz a un determinado nodo. Entonces, si tuviéramos graficados numéricamente, bueno, el camino al 9 pasa por el 50, el 17, el 12, el 9. Ese es el camino, ¿sí? Esto ya lo fuimos viendo. Y entonces vamos a árbol binario. Que me dé el tiempo, ¿sí? ¿Cómo definimos un árbol binario? Es muy fácil. Es un árbol que tiene solamente 2 punteros internos. Y este es un problema porque en el ambiente yo no distingo si lo que estoy escribiendo es un árbol o es una lista doble. Porque también la lista doble tiene 2 punteros internos. Y ustedes dirán, bueno, pero tiene 2 punteros externos. Sí, bueno, pero yo a veces defino un montón de punteros externos porque necesito auxiliares, ¿no? Así que la cantidad de punteros externos que puede haber en un ambiente no me habla mucho de si lo que tengo es una lista doble o tengo un árbol. Y entonces lo que se hizo fue llegar a una convención entre los informáticos de manera tal que cuando yo defino un árbol binario, mi puntero externo lo puedo seguir llamando como quieran, prim, p, q, h, el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Yo sigo teniendo mi puntero externo, sigo teniendo mi nodo, pero cuando defino el nodo, cuando defino el nodo de un árbol, ¿sí? Aparte de que puede tener, igual que pasó con la lista, que el dato puede ser un registro tan grande como ustedes quieran, pero cuando voy a definir los 2 punteros internos que tiene el árbol para diferenciarlo de la lista, yo hago una diferenciación, yo le diría visual, literaria, porque también podría usar estos nombres, pero es una convención. Uso anterior y prox, anterior y siguiente cuando hago una lista, pero cuando estoy en un árbol voy a usar 2 palabras, la palabra izquierda y la palabra derecha, ¿sí? Para los punteros. Y normalmente, que por supuesto yo puedo ser rebelde y decir, yo no voy a usar esto, voy a usar P y Q, o voy a usar AND y siguiente, está válido porque el algoritmo lo escriben ustedes, ¿sí? O sea que los nombres de las estructuras internas son nombres que ustedes crean con lo que ustedes quieren. Esto es una convención.
De manera tal que cuando yo veo esto en un algoritmo digo, ah, está por usar un árbol binario. ¿Cuándo me voy a dar cuenta que utiliza un árbol o utiliza una lista? Es en la parte de acciones. Porque si utiliza lista, voy a ver que tiene un manejo normal, iterativo, ¿sí? Va a pedir el nuevo P, el nuevo Q, lo va a manejar de esa manera, a mano se podría decir, pero cuando utilicemos árboles, lo que vamos a utilizar son acciones recursivas. Y acá viene, ¿se podrá programar un algoritmo de árbol sin necesidad de la recursividad? Sí se puede. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que como esto es ramificado, yo voy a tener izquierdos y derechos por cada nodo. Y cuando yo bajo en la estructura del árbol, resulta que tengo que de alguna manera recordar de dónde vengo. ¿Sí? Entonces, yo bajé del nodo raíz a uno de los hijos, pero ese hijo me va a permitir bajar a otros dos hijos. A ver, vamos a ver con este dibujito para que lo entiendan. Tendría una cantidad infinita, una cantidad inmensurable de condicionales. Exactamente, ¿ven? Cuando yo bajo del 50 al 17, el 17 tiene el puntero izquierdo y derecho del 12 y del 23. Y si yo bajo al 12, porque fui bajando, no puedo perder de vista que tengo un puntero para arriba, tengo un puntero que lo perdí, porque yo solamente manejo izquierdo y derecho, pero tendría que haber estado almacenando de dónde venía, que era del 17, y el 17 tendría que estar almacenando que venía del 50, y como esto puede bajar mucho, porque yo puedo tener ramas muy largas, caminos muy largos, ¿cuántos anteriores voy a guardar? ¿Mm? Si ya era difícil en una lista simple, por ejemplo, tener que estar pensando quién es el anterior, viste que teníamos que estar guardando el anterior para avanzar. Imaginen acá que acá mi anterior, si estoy parado en el 9, ¿sí? Mi anterior tiene todos los nodos que van hacia arriba. Y cuando yo bajo, no sé cuántos más hacia arriba o más hacia abajo puedo llegar. Entonces, la única manera de hacer un algoritmo que me permita guardar esto es la recursividad, porque justamente lo que hace la recursividad es, ¿se acuerdan cuando hacíamos el factorial de 5? Yo llamaba al factorial de 4, llamaba al de 3, llamaba al de 2, llamaba al de 1 y después empezaba a subir. Pero ese empezar a subir estaba ya en el algoritmo. El algoritmo solo me iba diciendo, bueno, una vez que calculé el factorial de 2, vuelvo a la invocación de arriba y la invocación de arriba tiene el 3. Y cuando calculo el 3 por 2 que me daba el factorial de 3, como eso viene invocado del 4, vuelvo a la invocación del 4. Es decir, yo no voy almacenando los resultados parciales, sino que, ¿se acuerdan? Recién voy a obtener resultado cuando desandé todo el camino. Bueno, necesito eso. Necesito que la máquina sola se encargue de guardarme de dónde vengo. Así que cuando voy a trabajar con árboles, necesito que las acciones sean recursivas. ¿Y qué hago con el árbol? Bueno, lo tengo que cargar. Tengo los mismos procesos que tenía con listas. Tengo que cargar el árbol en memoria porque no existe en memoria. Tengo que cargarlo. Tengo que hacer, una vez que lo cargué, puedo estar buscando información, por lo tanto tengo procesos de búsqueda. Puedo estar quitando información, así que tengo procesos de eliminación. ¿Sí? Y fíjense, si yo quiero eliminar el nodo 17, ¿qué hago con todo lo que depende del 17? ¿Desaparece? ¿O solo tiene que desaparecer el 17? Cuando yo eliminaba un nodo en la lista, ¿desaparecía toda la lista? No. Eliminaba ese nodo. Ahora bien, yo elimino el 17. ¿Y qué hago con el 12 y el 23?
23. ¿A dónde lo engancho? A ver, si este es un padre y se muere, ¿qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con Siguen, los hijos en la vida real? siguen viviendo. Siguen viviendo, perfecto. Son chiquitos, ¿sí? Estos son menores de edad. ¿Se los puede dejar que se arreglen solo? No se lo pasa a un abuelo o a alguien. Bien, alguien se tiene que hacer cargo, ¿no es cierto? Exacto. Normalmente dice, bueno, quedan en poder del abuelo, de la abuela, sí, de algún pariente. ¿De algún pariente? Pues acá todos son parientes. ¿Está? Todos los nodos o son hermanos y están en el mismo nivel, ¿eh? O son primos, por llamarlo de alguna manera, o sea, el 54 es primo del 12. Alguien se va a tener que hacer cargo. ¿Entienden, chicos? Ahora, ¿cómo hago para que se haga cargo? Bueno, es decir, eliminar un proceso de eliminar un nodo implica todo una modificación de la estructura, porque ya no va a ser el mismo árbol. Si yo digo que el 12 va a depender del 50 y que el 23 va a depender del 54, se me descompaginó el árbol que tenía. ¿Está? Así que, así como tengo que cargar el árbol, puedo hacer búsquedas, puedo hacer eliminaciones. Bueno, parece compleja la cosa, ¿no? No, no se asusten. No es tan compleja. ¿Sí? No, no tengan miedo. Profe, Entonces, para encontrar un descendiente, digamos, supongamos que muere el 17, tiene que ser mayor o igual el nodo que lo adopta. vamos a ver cómo es eso. No siempre. Hay muchos, hay muchas formas, ¿sí? Lo mismo que pasa en la vida real, no siempre los abuelos se hacen cargo de los nietos, ¿sí? Por eso te dije, puede llegar a ocurrir que el 12 quede dependiendo del 50 y el 23 quede dependiendo del 54. Para eso, ¿qué tenemos? ¿Cómo hago para poder organizar todo esto? Bueno, en realidad los procesos que yo voy a hacer con los árboles, cualquiera sea, yo lo que voy a hacer es recorrer el árbol, ¿sí? Y para recorrer el árbol, yo tengo tres acciones, solamente tres acciones. Yo tengo que ver que tiene el nodo raíz, que eso los autores lo llaman visitar el nodo raíz. Es mirar lo que tengo en el nodo raíz. Tengo que, si ese nodo raíz tiene un subárbol izquierdo, voy a tener que recorrer ese subárbol izquierdo. Y si tiene un subárbol derecho, voy a tener que recorrer. Es decir, tengo tres acciones. Esas tres acciones, dependiendo de dónde las coloco, estas tres acciones son las que me permiten escribir el algoritmo de recorrido de un árbol. Solamente tres. ¿Por qué? Y porque es recursivo. O sea, ¿qué caracterizaba un proceso recursivo, chicos? ¿Qué tengo que tener para poder escribir un proceso recursivo? Caso base. ¿Qué era el caso base? El caso, el caso base es cuando termina la condición y se rompe la recursividad. O Bien, sea, de ahí empieza. Ahí ya bárbaro. de ahí se puede subdividir más. Ya no se puede seguir más. ¿Cuándo no puedo seguir bajando en una rama? Cuando todos sus punteros son 1000. Cuando el puntero, porque una rama, ¿sí? Es un camino, ¿sí? El camino más a izquierdo o el camino más derecho, cualquiera sea el camino. ¿Cuándo no lo puedo bajar más? Cuando el puntero de ese camino me diga nil, null. ¿Está? Perfecto. Ahí encontré mi caso base. Ahora, en mi árbol, cada nodo tiene dos punteros. Por lo tanto, puede ocurrir de que el puntero del subárbol de la izquierda me diga nulo, pero ¿qué pasa con el de la derecha? Por eso dije punteros, profe. Claro, ese puede tener, ¿sí? Es decir, a ver,
Vamos otra vez a este dibujito para que lo entiendan. Puede ocurrir como pasa acá. Yo llego a el puntero que tendría el 54 hacia la izquierda, me dice nil. Pero este es un nodo terminal. No, todavía tengo el 67. ¿Está? ¿Se ubican? Es decir, yo visito la raíz. Tendría que recorrer el subárbol izquierdo. No lo tiene, pero me falta recorrer el subárbol derecho. ¿Está entendido hasta acá? Ahora, Sería, como esto es recursivo, acuérdense que al ser recursivo, ¿sí? Lo que yo le aplico a un nodo, le tengo que aplicar al nodo siguiente. Entonces, visito el nodo 67. ¿Qué pasó con este? El subárbol izquierdo no tiene nada. No hay descendencia hacia la izquierda. Voy a la derecha. No hay descendencia a la derecha. Ah, bien, quiere decir que acá tengo el caso base. Acá terminé. ¿Terminé qué? Terminé esta rama. O sea, terminé esta rama. Pero me queda todavía, me queda todavía que el 72 tiene descendencia. ¿Se ubican? Es decir, esto lo voy a hacer recursivamente, pero en cada recursión que haga, en cada recurrencia que haga, yo voy a tener exactamente siempre las mismas 3 acciones. Siempre. Siempre va a ser. ¿A dónde se me fue? Perdón. Acá está. Siempre va a ser visitar el nodo raíz, o sea, ver lo que tiene el nodo. ¿Y por qué lo tengo que ver? Porque el nodo es el que tiene la información. El nodo tiene el dato y el nodo tiene los punteros. O sea que tengo que ver el nodo. A veces tengo que visitar el nodo simplemente para mirar cuáles son con los contenidos de los punteros. Si me voy para la izquierda o para la derecha. Por ahí la información que está en el nodo no me interesa. Lo que me interesa es poder seguir bajando. ¿Está? Ay, a ver. Ustedes no han ido por la... Bueno, alguno fue por la facultad alguna vez, ¿no? No todos son ingresantes, ¿no? Para que entiendan. Si yo estuviera en el segundo piso de la facultad y a mí lo que me interesa es llegar a la planta baja, yo bajo la escalera al primer piso. En el primer piso hay aulas. No me interesan. No me interesan. Yo no me paro a mirar esas aulas. Bajo. Sigo bajando y llego a la planta baja. ¿Está? Entonces, yo puedo ver el nodo raíz, pero en realidad no me interesa el contenido, las aulas de ese lugar. Me interesa los punteros para seguir. ¿Está? ¿Se ubican? Es decir, visitar el nodo raíz a veces es exclusivamente para ver el contenido. Bajé del segundo piso al primero porque quiero ir, qué sé yo, quiero ir a un aula en particular o quiero ir a los laboratorios informáticos que están en el primer piso. ¿Está? Y después me voy a ir al piso de abajo y entonces voy a recorrer el subárbol izquierdo. ¿Sí? O puedo querer ir a otra rama, qué sé yo. Puedo bajar a la planta baja o puedo bajar con la otra escalera al patio. ¿Sí? Se ramifican los caminos. Pero siempre van a ser estas 3 acciones. Ver el nodo raíz, recorrer el subárbol izquierdo, recorrer el subárbol derecho. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Y estas 3 acciones las voy a colocar en una subacción donde, como va a ser recursiva, necesito un caso base. Mi caso base es que en algún momento esto se para. ¿Cuándo se para? Cuando P es igual, cuando el puntero es nil. ¿Sí? Cuando el puntero que voy a usar es nil. Si el puntero no es nil, tengo que seguir bajando en el árbol. Bien. Y entonces tengo 3 tipos de recorrido. ¿Sí? Voy a volver al dibujito.
a este dibujito. Voy a tomar solamente el arbolito más bajo, chicos, este que dice 9, 12, 14, para explicar en este subárbol cómo es el recorrido y entonces lo entiendan para todo. ¿Por qué? Porque es recursivo. Entonces lo que yo haga en un subnodo, en un subárbol, lo que yo haga en este subárbol va a ser lo mismo que voy a hacer para todos. Recursivo, se reproduce. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para recorrer este árbol? Bien. Un tipo de recorrido es el recorrido donde yo le doy importancia a lo que tiene la raíz. Y entonces digo, a ver si me tomo el dibujito, sí. Veo lo que tengo en la raíz, veo la raíz. Una vez que vi, bajo al subárbol izquierdo, veo lo que este subárbol izquierdo, y como este no tiene descendencia, después voy a ver lo que tiene su hermano. ¿Sí? O sea, me paro y veo el 12, bajo a la izquierda veo el 9 no tiene descendencia, me voy hacia la derecha y veo el 14. O sea, si yo numero lo que recorrí, yo el recorrido que hice fue, observé el 12, bajé, acuérdense, ver el nodo, bajar al subárbol izquierdo, ver el 9, ir al subárbol derecho, ver el 14. ¿Está? Este tipo de recorrido donde yo empecé viendo la raíz se llama recorrido preorden. ¿Por qué pre? Porque lo primero que vi fue la raíz. Esto tiene unas siglas mnemotécnicas y la sigla mnemotécnica es: vi la raíz, me fui a la izquierda, me fui a la derecha, y esta es la sigla. ¿Está? Esto no era un igual, sino era un cerrar paréntesis. ¿Hasta ahí vamos? Este es un formato de recorrido. Si yo esto lo hago recursivamente, ¿qué va a pasar? Para todo este árbol que tengo acá arriba, ¿sí? Para todo este árbol que tengo acá arriba, el recorrido sería el siguiente. Yo tengo que empezar por mi nodo raíz, porque esto lo estuve haciendo para que ustedes entiendan el cómo. Pero voy a empezar por mi nodo raíz, entonces veo la raíz 50, me bajo a la izquierda. Cuando me bajo a la izquierda, me encuentro con un subárbol. Por lo tanto, veo la raíz de ese subárbol, 17, bajo a la izquierda. Cuando bajo a la izquierda, veo un subárbol. Por lo tanto, veo la raíz de ese subárbol, bajo a la izquierda, el 9 ya no tiene más nada, por lo tanto, veo el 9, me voy hacia la derecha, veo el 14, se me acabó este subárbol, por lo tanto subo a mi padre porque yo venía del 17, que fue a la izquierda, se terminó la izquierda, me voy a la derecha. Pero cuando me voy a la derecha, me encuentro con que tengo un subárbol. Es el 23. Veo bajo a la izquierda, veo el 19. No hay más descendencia, no puedo seguir bajando. Me voy a la izquierda, pero el 23 no tiene izquierda. Como el 23 no tiene izquierda, quiere decir que yo terminé. Perdón. Se me fue, pero lo voy a hacer acá al costado, ahora voy a seguir. Como el 23 no tiene descendencia derecha, quiere decir que terminé con el subárbol padre del 17, que era la izquierda del 50. Por lo tanto, ¿qué hago ahora? Me voy a la derecha.
Cuando me voy a la derecha, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con un subárbol 72. ¿Qué hago? Veo la raíz, bajo a la izquierda. Cuando bajo a la izquierda vuelvo a aplicar lo mismo, acuérdense que es recursivo. Veo la raíz, 54. Bajo a la izquierda, no hay izquierda, por lo tanto me voy a la derecha. ¿A la derecha de quién? Del 54. Por lo tanto veo el 67. Pucha, se me fue otra vez mi texto. Veo el 67. Terminé con el subárbol 54, que era la izquierda del 72. Por lo tanto, me voy a ir a la derecha, que es el 76. Bueno, esto fue puesto en varios renglones, ¿no? Pero pónganlo todo en un solo renglón. 50, 17, 12, 9, 14, 23, 19, 72, 54, 67, 76. Ese es el recorrido en preorden de este árbol. ¿Lo entendieron? Sí, profe. ¿Se entendió? Es decir, es raíz bajo a la izquierda. Si la izquierda es una raíz, es la raíz. Bajo a la izquierda. Si es una raíz, es la raíz. Bajo a la izquierda. Si esto es raíz. Bajo a la izquierda. Como no hay izquierda después del 9, ahí recién voy a la derecha. Como el 9 no tiene derecha, subo al padre y me voy a la derecha. Esto es recorrido en preorden. Pero tengo otro tipo de recorrido. Tengo un recorrido donde es raro porque la única manera de llegar al árbol es a través de la raíz. Bueno, pero es lo que les dije hoy. Yo voy a ir a la raíz, pero no la voy a ver. No voy a ver el 50. Lo que quiero son los punteros internos. Y entonces, si yo quiero ver solamente el puntero interno, vuelvo a tomarlo en este chiquito que teníamos acá abajo. Entonces, si bien yo comienzo con la raíz, viendo la raíz, resulta que voy a bajar a la izquierda. Entonces, aparentemente pareciera que lo que yo estoy viendo es el 9. Subo, pucha, ¿lo dibujo? Subo a mi padre, veo mi padre y luego bajo a la derecha. ¿No? Pareciera ilógico porque en realidad yo partí del padre, pero no vi el contenido. Es decir, si ahora esto lo graficamos, ¿sí? Yo en realidad lo que estoy viendo es 9, después estoy viendo el 12, después estoy viendo el 14. ¿Está? Hago izquierda, raíz, derecha. ¿Sí? Este recorrido, vamos a poner recorrido, se denomina recorrido en orden y las siglas son izquierda, raíz, derecha. Bueno, puse los paréntesis al revés porque ya estoy chicata. ¿Está? Este recorrido en orden lo que hace, fíjense, a diferencia del anterior. En el anterior, el 12, que es raíz, va al comienzo. Pero, ¿acá qué pasó con el 12? Está en el medio. ¿Sí? O sea, yo veo veo al hijo izquierdo, después veo al padre y después bajo a la derecha. Si lo hiciéramos en este árbol, a ver, ustedes me ayudan y lo hacemos. Yo entro siempre por el 50, por el puntero, pero ¿lo veo al 50? ¿Veo al 50? No, No. no. Voy a bajar a la izquierda. Pero el 17 es raíz. No lo tengo que ver. Voy a bajar al 12. El 12 es raíz. No lo voy a ver. Voy a bajar al 9. Ahí
como el 9 no tiene descendencia, empiezo a ver. O sea, voy a empezar a ver por el subárbol más pequeñito que está a la izquierda. El más, como yo les digo, hagan de cuenta que me metí en la raíz y tuve un tobogán. Y el tobogán me mandó, me catapultó, me mandó hacia la más izquierda de las izquierdas. Entonces veo el 9, ahí sí, veo el 9, veo el 12, veo el 14. Terminé con ese subárbol, ese cuadradito, pero ese cuadradito es la izquierda del 17. Por lo tanto, si era la izquierda, ahora veo al padre, 17, me voy a la derecha. Pero ¿qué pasa cuando me voy a la derecha? Tengo el subárbol del 23. ¿Pongo 23? 19 No. y después 23, Correcto. ¿no? Voy a poner exactamente, muy bien. Voy a poner 19 y después voy a poner 23 y no tengo izquierda. Perdón, no tengo derecha. Al no tener derecha, he terminado con el subárbol 17. Como terminé con todo el 17, subo. Esto era la izquierda del 50. Veo la raíz 50 y me voy hacia la derecha. ¿Sí? Cuando me voy a la derecha me encuentro con un subárbol. Nuevamente hagan lo mismo. Me tengo que caer a la izquierda. Bajo al 54, no tiene izquierda. ¿Sí? O sea, es nil. No tengo izquierda. Pero no pongo el concepto de nil. Por lo tanto, si no tiene izquierda, subo al padre y entonces veo la raíz 54. Me voy a la derecha. Veo el 67. Terminé con la izquierda del 72, por lo tanto voy a ver al padre 72, voy a ver a la derecha 76. Y ahí terminó. ¿Está? Ahí tienen el recorrido en orden. Este recorrido en orden, fíjense qué pasó con los numeritos. 9, 12, 14, 17, 19, 23, 50. ¿Qué relación hay entre estos números? ¿Cómo es el 9 con respecto al 12, al 14? ¿Cómo es el 12 respecto al 14? ¿Qué pasó? ¿Cómo están, chicos? Una pseudo jerarquía. Van de menor a mayor, ¿sí? Esto es muy importante. El recorrido en orden. Si este árbol fue cargado en orden, me devuelve el recorrido en orden, me devuelve los datos ordenados en forma creciente o decreciente si los cargué al revés, ¿no? Pero me devuelve los datos ordenados. ¿Siempre? No. Siempre y cuando yo haya cargado el árbol siguiendo orden. ¿Está? Y esto va a originar un tipo de árbol que vamos a ver la próxima clase, que es los árboles de búsqueda binaria. ¿Está? ¿Qué caracteriza este recorrido? El 50, que es la raíz, está en el medio. A diferencia del recorrido anterior, que el 50 estaba al inicio. Donde se ubique la raíz, me indica el tipo de recorrido. Si la raíz está al comienzo, tengo un recorrido en preorden. Si la raíz quedó en el medio, tengo un en orden. Y por supuesto, así terminamos. Tengo por último un último tipo de recorrido, y ahí terminamos por hoy. Es el recorrido en posorden. El recorrido en posorden, ya se lo está diciendo el nombre. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde va a quedar la raíz? Van a ir de mayor a menor, digamos. Olvídate de eso. ¿Dónde va a quedar la raíz? En el último. En el último. O sea, yo voy a empezar en el posorden, voy a empezar en el 9,
voy a ir al 14 y recién voy a subir a la raíz. ¿Sí? Ese es recorrido en posorden. Lo hacemos en el chiquito y les queda como tarea, porque si no los otros profes me van a retar, ¿m? Les queda como tarea el posorden de este árbol grandote. ¿Sí? Recorrido en posorden. Voy a ver el 9, izquierda. Voy a ver la derecha, 14. Y por último voy a ver la raíz. ¿Sí? Este es recorrido en posorden. Y las siglas serían, en posorden, perdón, puse posorden, ¿sí? Las siglas serían izquierda, derecha, raíz. ¿Está? Estas 3 letritas les pueden ayudar para entender. Raíz al comienzo, preorden. Raíz en el medio, en orden. Raíz al final, posorden. Después siempre es primero izquierda, después derecha. Nunca, pero nunca van a tener un recorrido donde esté primero la derecha y después la izquierda. Nunca. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Esto está mal. Nunca podría ser primero derecha, después izquierda. ¿Por qué? Y porque esta es la jerarquía de los árboles. Por eso cuando ustedes vieron árboles como estructura jerárquica en sistema y organización, siempre le dijeron los árboles se leen de arriba para abajo, de izquierda a derecha. Tiene un sentido. Nunca de derecha a izquierda. Por lo tanto, nunca podría tener un recorrido de derecha a izquierda. ¿Está? Así que siempre las siglas van a ser izquierda, derecha, y lo que va a cambiar es dónde pongo la R de raíz. La pongo delante, la pongo en el medio o la pongo al final. Preorden, en orden, posorden. ¿Está hasta acá? Profe. ¿Quedó claro, chicos? Bien. Estos son los 3 tipos de recorrido. La próxima clase vamos a ver los algoritmos de estos tipos